Este video trata acerca del Plan C de la Reforma Migratoria 2021. Los congresistas demócratas están luchando para que la reforma migratoria sea incluida dentro del plan de infraestructura humana del presidente Biden, que a la fecha es de 2.2 trillones. El Plan C de la Reforma Migratoria 2021 que el Senado y el Congreso de los Estados Unidos van a presentar por tercera vez a la parlamentaria Elizabeth McDonald, y consiste en que otorgarán únicamente un permiso de trabajo y un permiso de viaje. Sí, repito, este plan C consiste en que otorgarán únicamente un permiso de trabajo y un permiso de viaje, pero este plan C no incluye o no contiene un camino a la Green Card o ciudadanía. Solo es un estatus legal temporario que permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Se han filtrado múltiples versiones del tiempo que un inmigrante debe haber vivido o estado físicamente en los Estados Unidos. Unos dicen que es de 3, otros de 5 y hasta de 10 años respectivamente. Todo esto para no incentivar a que más personas vengan de forma no autorizada, especialmente por el sur del país, que en los últimos 8 meses ha sido un caos total y no han podido controlar la llegada de miles y miles de inmigrantes. Por tal razón, probablemente serán como mínimo 5 años, ojalá sea más, para de esa manera más personas puedan calificar de este beneficio migratorio. Todo esto debido a que la parlamentaria del Senado, Elizabeth Madonna, ya rechazó el Plan A del Congreso de los Estados Unidos, también rechazó el Plan B del Senado de los Estados Unidos y que solo era una actualización de una fecha en la ley del registro que permitía que se cambie del año 1972 al 1 de enero del 2010. Aquí lo importante del plan C, que otorga un permiso de trabajo por un largo periodo que va a ser de entre 5 y 10 años. Y como este proyecto va a ser aprobado dentro del presupuesto fiscal de los Estados Unidos, en el futuro no tendrá mayor problema y un futuro presidente no la podrá eliminar ni modificar negativamente, ya que si fuese creado únicamente con una orden ejecutiva del presidente Joe Biden, en el futuro tendría muchos inconvenientes. La parlamentaria del Senado justifica su negativa debido a que para otorgar algún beneficio migratorio a un número tan grande necesariamente necesita que sea aprobada una ley con 60 votos y no con 51, que es el proceso de reconciliación. También la parlamentaria advierte que no se les debe dar ningún beneficio migratorio a personas recién llegadas a los Estados Unidos, como mínimo deben tener de 5 a 10 años de presencia física continua y poseer un gran carácter moral y pasar el chequeo de sus antecedentes o de su récord. La parlamentaria dice, de ese modo estarían desincentivando a futuros inmigrantes que quieran venir de forma no autorizada a los Estados Unidos. Y a la parte final que la parlamentaria menciona como motivo a la negación de otorgar residencia permanente o green card propiamente dicha, es que una vez los inmigrantes con un estatus legal van a traer o aplicar por todos sus familiares directos, y eso representa millones más de personas que vendrán a los Estados Unidos. Y lo más preocupante para la parlamentaria Elizabeth McDonough es que los inmigrantes que van a calificar, la gran mayoría es una mano de obra no calificada y sus salarios, por ende, son bajos. Y allí es donde inicia el problema, ya que la parlamentaria dice que los inmigrantes que califiquen una vez con su green card solicitarán grandes ayudas de todo tipo al gobierno central y a los gobiernos locales y de forma indefinida posiblemente, y esto representa millones
y millones a los gobiernos de los Estados Unidos. También entre estos beneficios que regularmente solicitan las personas de bajos ingresos tenemos ayudas de vivienda, ayudas de alimento, ayudas de cuidado de salud, ayudas estudiantiles, ayudas para cubrir servicios básicos, ayudas de desempleo, ayudas del gobierno central en tiempos difíciles, etcétera, etcétera. La parlamentaria dice que la multa o tarifa suplementaria que se cobraría por la reforma migratoria es mucho menor al valor por ayudas que los inmigrantes soliciten luego de obtener su residencia o green card. Y como se trata de un proyecto o plan de presupuesto fiscal, la reforma migratoria para la parlamentaria representa un gasto, una pérdida en términos de ingresos versus gastos. Por todo lo anterior, la parlamentaria recomienda a la fecha este tipo de reforma migratoria. Por su tamaño tan grande debe ser aprobado por los dos partidos políticos con una votación mínima de 60 votos a favor en el Senado de los Estados Unidos. Pero como sabemos, esto no va a pasar, ya que la frontera sigue sin ningún buen control y que siempre ha sido el motivo que anteriores proyectos de reforma migratoria no tuvieran éxito. Definitivamente este año debe haber algún alivio migratorio, sea cual sea, ya que de no ser así pasarán años de años para que algún tipo de reforma migratoria sea tratado nuevamente. Cabe recalcar que el presidente Biden en su campaña siempre lo dijo, que en los primeros 100 días o en su primer año solucionaría el problema migratorio para millones de personas. Esperemos que el presidente Biden cumpla con su promesa de campaña presidencial, ya que la administración Biden-Harris puede ignorar, rechazar la recomendación de la parlamentaria. Es así que la vicepresidenta Kamala Harris tiene la autoridad, la potestad para aprobar algún tipo de reforma migratoria en la votación final cuando ella ejerza la función de presidenta del Senado el día que se vaya a aprobar el presupuesto fiscal de los Estados Unidos y que posiblemente será a fines del mes de octubre. Aquí lo importante es saber si la vicepresidenta va a tomar este riesgo que en su futuro le costaría su carrera tan exitosa a la fecha. No sé si la vicepresidenta vaya a hacerlo. Presumo que la vicepresidenta en el futuro tendrá planificado postularse a la presidencia de los Estados Unidos y si ella ignora a la parlamentaria, su futuro posiblemente será incierto, nada bueno, y no se sabe si la vicepresidenta Kamala Harris está dispuesta a soportar esta carga de haber aprobado algún tipo de reforma migratoria a pesar de la negativa de la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonough, quien, la, quien es la asesora legal del Senado de los Estados Unidos. Lo importante a la fecha es que la reforma migratoria 2021 está teniendo un gran respaldo alrededor de todo el país. Todo esto debido a que los inmigrantes fueron los que mantuvieron la economía de los Estados Unidos con su gran trabajo al inicio y durante la peor crisis de salud mundial. Es por todo ello que el pueblo estadounidense reconoció finalmente la importancia de los inmigrantes en todas las áreas de la economía, tanto como la agricultura, la ganadería, el transporte, la salud, los servicios de todo tipo, de limpieza, ya que nuestros inmigrantes se ganaron el respeto del pueblo americano. Las últimas encuestas demuestran que el 70% del pueblo de los Estados Unidos apoya algún tipo de reforma migratoria o alivio migratorio. Todos los inmigrantes a la fecha no han perdido la esperanza de poder obtener el tan anhelado permiso de trabajo para trabajar de una manera digna con salarios muy justos de acuerdo a sus capacidades. También para poderse movilizar dentro del país en busca de mejores oportunidades.
Dentro del plan C, no se sabe cuántos años de taxes van a requerir todavía. Aquí el problema ha sido que en los 2 o 3 últimos intentos de la reforma migratoria, los demócratas siempre han exigido un camino a la ciudadanía. Ellos aparentemente piensan que en el futuro estos inmigrantes, una vez que tengan la ciudadanía, podrán votar por ellos. Pero en sí es una forma muy egoísta por parte de ellos. La comunidad inmigrante lo que primeramente quiere es trabajar, que le otorguen un permiso de trabajo únicamente para empezar, y eso es suficiente. Pero sabemos que la inmigración tiene otros propósitos para los políticos. Siempre lo han utilizado en sus campañas políticas, ya sea a favor o otras en contra, en fin. Utilizan a los inmigrantes para sus objetivos personales y partidistas. Desde hace 35 años vienen con el tema de la seguridad de la frontera sur con México, pero han sido incapaces los gobiernos de turno de solucionar algo de eso. Y se sigue a diario hablando de este tema y queda el pretexto para no aprobar algún tipo de reforma migratoria. Aquí lo importante es que la delegación de los congresistas de Nueva York se manifestaron firmes el 30 de septiembre del 2021 cuando condicionaron a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de que si no se incluía algún tipo de reforma migratoria dentro del presupuesto, ellos no apoyarían ni darían su voto para aprobar el presupuesto fiscal de infraestructura humana bajo el proceso de reconciliación. Igualmente, los congresistas de Nueva York se negaron a aprobar el plan bipartidista de 1.2 trillones, que es de infraestructura propiamente dicha, para obras de carreteras, puentes de aeropuertos, vías del tren, etcétera, también de Internet. Gracias, mil gracias a estos valientes y guerreros congresistas de Nueva York que están incansablemente luchando y trabajando en el plan C, también el plan D o E de la reforma migratoria 2021. El congresista de Nueva York, Adriano Spailat, en los últimos días comentó que tienen 3 planes más casi listos de reforma migratoria y que están revisando minuciosamente con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, para ver cuál de ellos se va a presentar a la parlamentaria del Senado, Elizabeth McDonald, para su revisión y visto bueno respectivo. Como vemos, mi gente, mi raza, la reforma migratoria sigue viva. Muchas esperanzas todavía existen y al final todo algo bueno pasará. Todavía quedan 3 semanas de incertidumbre, ya que tienen planificado a fines de octubre poder aprobar el plan de infraestructura humana del presidente Biden, y es donde va a ir incluida algún tipo de reforma migratoria o alivio migratorio, cualquiera que fuese, será bienvenido para millones de inmigrantes que logren calificar dependiendo los requisitos que este plan exija. Esperemos que sea una gran mayoría que vaya a estar incluida dentro de este plan migratorio. Con el plan C, se estima que más personas recibirán su permiso de trabajo por 5 o 10 años respectivamente, y ya con su estatus legal, la mayoría podrán hacer algún tipo de ajuste de su estatus migratorio a través de algún familiar directo, ya sea sus hijos, hermanos, padres, esposos, etc. Cada caso es muy particular y diferente, pero cualquier alivio migratorio sí abre las puertas para que miles de familias al fin puedan regularizar su situación migratoria. Como les mencioné, que los congresistas de Nueva York están liderando y buscando la mejor opción por una reforma migratoria muy justa y que al final del día lo van a lograr su objetivo, y eso se les agradece muchísimo. Entre ellos tenemos a la congresista Alexandria Ocasio Cortés, al congresista Jerry Nadler, al congresista Adriano Spailat,
a la congresista Nidia Velázquez y finalmente a la congresista Yvette Clark. También en el mismo frente de los congresistas debo darle las gracias a la representante de Washington del área de Seattle, a la congresista Pramila Jayapal, por su excelente desempeño, por su campaña en los medios de comunicación, exigiendo, presionando, abogando por la reforma migratoria que va a beneficiar a millones de inmigrantes. Por otro lado, el senador Bob Menéndez de New Jersey y el senador Durbin de Illinois, gracias, muchas gracias por sus años de lucha en favor de los inmigrantes y esperando que esta sea la definitiva para aprobar una reforma migratoria. Si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete al canal y comparte este video. Aclaración final. Este video es solo una información general. No es asesoría ni consejo legal. Si usted tiene algún caso en particular, busque ayuda con un abogado experto en inmigración.